Vete lejos de aquí, mamá, muy lejos. Las palabras de Daniel me golpearon como si fueran una condena. En sus manos traía un cheque de $15,000, el precio miserable con el que pretendía comprar mi silencio, después de haber vendido mi hacienda valorada en 4 millones a mis espaldas. Mi propio hijo, a quien yo había dado todo, me echaba de mi casa, como si fuera una intrusa cualquiera. Lo que él ignoraba era que yo llevaba una semana enterándome de cada detalle de su plan y había tomado precauciones. $15,000, le pregunté con una sonrisa que él confundió con resignación. ¿Eso es lo que valgo para ti después de 40 años levantando todo esto? Daniel se encogió de hombros con una frialdad que me partió el alma. Mamá, ya estás muy mayor para dirigir una hacienda tan grande. Vendí la propiedad por 4 millones. Invertí el dinero en un negocio que nos dará el doble, y esto es tu parte para que vivas cómoda en otro sitio. Me mostró unos documentos con una firma falsificada que supuestamente era la mía. Lo que Daniel desconocía era que Andrés había llegado a mi casa la semana anterior, temblando de rabia con lágrimas en los ojos. Mamá, escuché a Daniel hablando con un abogado. Quieren falsificar tu firma y vender la finca. Dice que ya tiene comprador y que tú estás demasiado senil para darte cuenta. Mi hijo menor se jugó su relación con su hermano para salvarme de esa traición, y gracias a él, pude prepararme para lo que venía. 40 años había pasado trabajando esa tierra con mis propias manos. Llegué siendo una viuda joven con 2 niños pequeños y apenas unas monedas. Trabajaba hasta 18 horas al día. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se dobló cargando costales de café, pero jamás me rendí. Cada árbol, cada cerca, cada animal llevaba mi sudor y mi sangre. Esa tierra no era solo una propiedad, era mi vida hecha carne en $4 millones de trabajo honesto. Daniel siempre fue distinto de Andrés. Desde niño preguntaba cuánto valía la finca, cuándo sería suya, cuánto dinero había. Mientras yo ordeñaba al amanecer, él seguía durmiendo. Mientras yo cerraba tratos con compradores extranjeros, él gastaba lo que yo le daba en fiestas. Le pagué la universidad, su coche, su boda, hasta sus negocios fracasados, creyendo que algún día entendería mis sacrificios. Pero en sus ojos solo había una anciana que estorbaba entre él y la herencia. Mamá ya tiene 67 años, me dijo guardando los documentos falsos en su maletín. Es hora de que dejes de ser tan terca y aceptes que no puedes seguir aquí sola. Con $15,000 puedes alquilar un departamento en la ciudad y vivir tranquila el resto de tu vida. Su tono era condescendiente, como si hablara con una niña obstinada. Además, el comprador ya pagó y el dinero ya está invertido. No hay marcha atrás. Me levanté despacio sintiendo cómo una fuerza que creía dormida volvía a recorrer mi cuerpo. Daniel pensaba que me había quitado todo, pero no sabía que en esa misma semana yo había estado ocupada junto a mi abogada de confianza, Maribel, preparando la trampa que lo dejaría sin aliento. La misma determinación que me permitió construir un patrimonio de 4 millones ahora me serviría para demostrar que nadie, ni siquiera mi hijo, me iba a capisotear. Está bien, Daniel, le respondí con calma lo suficiente para tranquilizarlo. Acepto tu propuesta, pero antes de irme quiero que cenemos juntos una última vez. Como despedida. Él sonrió convencido de que había vencido mi voluntad. Por supuesto, mamá. Reservaré mesa en el restaurante más elegante de la ciudad. Te lo mereces. Pero lo que él no sospechaba era que esa cena sería el escenario de su ruina. Sobre la mesa descansaba una fotografía de la finca símbolo de 40 años de lucha. Muy pronto descubriría que robarle a una mujer que levantó un imperio con sus propias manos no era tan sencillo. Esa noche no pude pegar un ojo.
Las palabras de Daniel resonaban en mi cabeza como un eco insoportable. «Vete lejos de aquí, mamá. Muy lejos». Me levanté varias veces recorriendo la casa, acariciando cada mueble, cada retrato, cada objeto que había comprado con mi esfuerzo. La finca no era solo un lugar donde vivir, era la prueba física de que había sobrevivido a todo. Y ahora mi hijo quería borrarme de la historia, como si nunca hubiera existido. Al amanecer marqué el número de Maribel. «Necesito que vengas a mi oficina inmediatamente», me dijo con tono urgente. «Tengo noticias sobre lo que me contaste ayer». Conduje rumbo a la ciudad con el corazón latiendo a 1000, consciente de que mi destino dependía de lo que Maribel hubiera descubierto. En el trayecto recordé la primera vez que conocí a esa mujer excepcional, 3 años atrás, cuando Daniel ya intentaba presionarme para poner la finca a su nombre. Maribel era distinta a cualquier abogada que hubiera conocido. Nunca me miró como a una viejecita sin criterios, sino como a una mujer de negocios, con historia y méritos. Cuando le conté mis sospechas sobre las intenciones de Daniel, no las desestimó ni un segundo. Maribel, los casos de abuso financiero contra adultos mayores crecen cada día, y lo más doloroso es que casi siempre hay un familiar detrás. Me lo dijo sin rodeos. «Necesitamos blindar tu patrimonio antes de que sea demasiado tarde. Siéntate». Maribel insistió cuando llegué a su despacho. Su expresión seria me anticipó que traía malas noticias. Revisé los documentos que Daniel te mostró ayer. La firma, claro, es falsa, pero ya lo registró en el catastro. Oficialmente, según el sistema, la finca ya no aparece a tu nombre. Sentí como si el suelo se hundiera bajo mis pies. Pero entonces Maribel, con una ligera sonrisa, me devolvió el aire. «Lo que Daniel ignora es que la semana pasada, cuando viniste a la Armada, por lo que te contó Andrés, tomamos precauciones». Abrió un folder repleto de papeles con sellos oficiales. «¿Recuerdas lo que firmaste el lunes pasado? No solo pasaste la finca a un fideicomiso irrevocable, también dejamos estipuladas cláusulas muy concretas. Según estos documentos, eres la única beneficiaria vitalicia y solo tú decides sobre la propiedad. Además, cualquier intento de venta fraudulenta queda cancelado automáticamente». Las lágrimas de alivio rodaron por mi cara mientras Maribel proseguía. «Y hay más», agregó con un destello de satisfacción. «Instalamos cámaras de seguridad ocultas en tu casa la semana pasada y quedó grabada toda la conversación de ayer, cuando Daniel te entregó el cheque falsificado. Tenemos pruebas sólidas de su plan delictivo. Meses me enseñó los videos en su computadora. Ver a mi propio hijo hablar con tanta frialdad de despojarme me partió el corazón, pero al mismo tiempo encendió en mí una firmeza inquebrantable». «¿Y qué pasa con el dinero que Daniel asegura haber invertido?», pregunté preocupada. Maribel sonrió con una seguridad que no había visto antes. «Ese es su problema, no el tuyo. Vendió algo que nunca le perteneció a un comprador que pronto se dará cuenta de que no puede tomar posesión. Y cuando ese hombre reclame la devolución de sus 4 millones, será Daniel quien deba explicar dónde está ese dinero». La ironía de la justicia en esa situación me arrancó una sonrisa por primera vez en muchos días. Regresé a la finca con el ánimo de una guerrera lista para la batalla. Esa misma tarde Daniel me llamó para confirmar la cena de despedida. «Mamá, reservé mesa en el restaurante Las Delicias para mañana a las 8. Será una cena muy especial», dijo con una dulzura fingida que ya me revolvía el estómago. «Perfecto, hijo. Yo también tengo una sorpresa para ti», le respondí con una sonrisa que él no podía ver, al otro lado de la línea. Esa noche llamé a tu Andrés para contarle todo. «Mamá, no puedo creer lo que Daniel está ahí haciendo», me dijo con la voz rota.
Sabía que deseaba la finca, pero jamás imaginé que llegaría a esto. No, esto. Le relaté con detalle el plan que Maribel y yo habíamos preparado. Quiero que mañana vengas al restaurante, pero no le digas nada a Daniel. Necesito que seas testigo de lo que va a ocurrir. Andrés aceptó al instante con un tono entre nervios y orgullo. La mañana del día señalado me levanté temprano para arreglarme. Escogí mi vestido rojo más elegante, el que compré a los 60 años, para celebrar 4 décadas de esfuerzo. Me maquillé con paciencia, me peiné como si asistieras a una fiesta y me coloqué los pendientes de perlas que mi difunto esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Si Daniel quería una cena de despedida, yo se la daría, pero una que marcaría su memoria para siempre. Mientras me vestía, me vinieron a la mente todas las veces que intentó convencerme de vender. Mamá, ya no tienes edad para tanto trabajo. Me repetía una y otra vez. Podrías vivir cómodamente en la ciudad con el dinero de la venta. Lo que él jamás comprendió fue que la finca no era simplemente trabajo para mí. Era mi identidad, mi razón de vivir, mi raíz en este mundo. Cada amanecer entre los cafetales, cada tarde cuidando a mis animales, cada noche oyendo los grillos y el viento del campo, me recordaban que había creado algo real, sólido y eterno. A las 6 de la tarde Maribel llegó a mi casa cargando una maleta llena de carpetas. ¿Lista para esto, Maribel?, me preguntó repasando conmigo el plan por última vez. Más que lista, le contesté con una firmeza que no había sentido en semanas. Daniel piensa que me está organizando una cena de despedida, pero en realidad será su cena de despertar. Ella soltó una carcajada. Me fascina trabajar contigo, Maribel. Pocas mujeres de tu edad tendrían el valor de plantarse frente a su propio hijo de esta manera. Cuando entré al restaurante Las Delicias, Daniel ya me esperaba en una mesa refinada junto a la ventana. Había elegido su mejor traje como si celebrara un triunfo personal. «Mamá, te ves hermosa», me dijo mientras me corría la silla. «Quise que esta noche fuera especial, porque sé que adaptarte a tu nueva vida no será sencillo». La hipocresía en su tono me revolvió el estómago, pero mantuve una sonrisa tranquila. «Gracias por tu consideración, Daniel», respondí extendiendo la servilleta sobre mis piernas. «Yo también tengo algo muy especial preparado para esta noche». Él sonrió convencido de que al fin había quebrado mi voluntad. Lo que no sabía era que en pocos minutos su mundo se derrumbaría como un castillo de cartas, y la mujer que subestimó durante tantos años estaba a punto de mostrarle de qué estaba hecha. Daniel pidió la botella más cara de la carta como si celebrara el logro de su vida. «Mamá, quiero que brindemos por tu nueva etapa», dijo, mientras el mesero llenaba nuestras copas de aquel vino dorado. «Sé que al principio será un poco difícil, pero con el tiempo verás que la ciudad es mucho mejor para ti». Su sonrisa fingida me provocaba gritarle la verdad en ese instante, pero respiré hondo y me contuve. El espectáculo apenas comenzaba. «Por supuesto, hijo», respondí, levantando mi copa con una serenidad que lo calmó. «Por los nuevos comienzos». Daniel brindó conmigo sin imaginar que estaba celebrando su propia caída. Mientras bebía lo miré con atención tratando de encontrar en su rostro alguna huella del niño dulce que alguna vez fue ahora sustituido por este hombre frío y ambicioso frente a mí. «Mamá, hay algo más que necesito decirte», continuó tras varios sorbos. Su voz se volvió seca, casi empresarial. «El comprador de la finca quiere tomar posesión la próxima semana. Necesito que empaques tus pertenencias y te vayas antes del viernes». La crudeza con la que lo dijo me confirmó que para él, yo ya no era su madre, sino un obstáculo que debía quitar del camino. Tan pronto pregunté fingiendo sorpresa. Pensé que tendría más tiempo para despedirme de todo.
Daniel suspiró con fastidio como si mis sentimientos fueran un estorbo. Mamá, no lo hagas más complicado. Ya encontré un departamento ideal para ti en el centro. Está amueblado con seguridad las 24 horas y cerca del hospital, por si necesitas atención médica. La manera en que describía mi futuro como si fuera una anciana, incapaz de valerse por sí misma, me llenó de una rabia que tuve que disimular. Mientras él seguía hablando, alcancé a ver por el rabillo del ojo cómo Andrés entraba al restaurante y se sentaba en una mesa discreta al fondo. Su rostro reflejaba nervios, pero también una firme determinación. Habíamos acordado que llegaría media hora después de iniciada la cena para ser testigo de todo. Verlo allí me recordó por qué luchaba. No solo defendía mi patrimonio, también protegía al hijo bueno de las manipulaciones de su hermano. Daniel, hay algo que no entiendo, dije cuando él terminó de hablar. Si la finca valía 4 millones y la vendiste en esa cantidad, ¿dónde está el resto del dinero? Solo me diste 15.000. Daniel se llevó la copa hacia los labios y bebió un trago largo, como si necesitara valor líquido para lo que iba a responder. Mamá, invertí ese dinero en un negocio que multiplicará nuestras ganancias, explicó con la paciencia condescendiente de quien le habla a un niño. Compré acciones en una empresa tecnológica que está a punto de revolucionar el mercado latinoamericano. En 5 años esos 4 millones se convertirán en 20 millones. Su entusiasmo parecía genuino, lo que lo hacía aún más patético. Mi hijo había vendido mi vida entera por un espejismo financiero tan vacío como su amor filial. ¿Y si ese negocio no funciona?, pregunté con una inocencia fingida. ¿Qué pasará con el dinero de la finca? Daniel soltó una risa condescendiente. Mamá, tú no entiendes de inversiones. Yo estudié administración de empresas. Tengo contactos en el sector financiero. Sé lo que hago. Confía en mí. La ironía de que me pidiera confianza después de haberme despojado de todo casi me hizo reír. El mesero trajo los platos principales, pero apenas pude probarlos. Cada bocado me sabía a traición, cada sorbo de vino me recordaba que estaba cenando con mi verdugo. Daniel, en cambio, comía con ganas, como si celebrara una victoria. Mamá, sé que esto es difícil para ti, dijo cortando su filete con calma. Pero piensa en todo lo que vas a ganar. Ya no tendrás que levantarte al alba para ordeñar vacas. Ya no tendrás que preocuparte por las cosechas ni por empleados problemáticos. Podrás descansar como mereces. Lo que Daniel no entendía era que yo no deseaba descansar. Esas madrugadas frías, esas preocupaciones constantes, esos retos diarios, eran lo que daba sentido a mi existencia. La finca nunca fue una carga que debía soltar, sino la razón que me mantenía en pie, activa y con propósito. ¿Y si yo no quiero descansar?, pregunté en voz baja. ¿Y si lo que quiero es seguir trabajando mi tierra hasta el último día de mi vida? Daniel dejó los cubiertos y me miró con una mezcla de exasperación y falsa compasión. Mamá, tienes 67 años. Ya no estás en condiciones de seguir con esas faenas físicas. Podrías lastimarte, enfermarte o, peor aún, morir sola en ese lugar tan apartado. Su tono pretendidamente preocupado me revolvió el estómago. Además, el negocio ya está cerrado, los documentos firmados, el dinero invertido. No hay marcha atrás. Los papeles están firmados. Repetí despacio. ¿Qué papeles, Daniel? Él abrió su maletín y me mostró los mismos documentos que había exhibido el día anterior. Estos papeles. Mamá, aquí está tu firma autorizando la venta de la finca. Señaló la página donde figuraba una firma que supuestamente era mía. Cuando firmé yo esto, pregunté con un hilo de voz. Daniel me sostuvo la mirada con un frío que me heló la sangre. Mamá, lo firmaste hace un mes cuando me visitaste.
No lo recuerdas, la mentira era tan descarada que me dejó momentáneamente muda. Mi propio hijo me acusaba de perder la memoria para justificar su robo. Me dijiste que ya no querías la responsabilidad de la finca, que preferías que yo me hiciera cargo. Continuó con toda naturalidad. Daniel, dije con una voz que apenas reconocía, yo jamás firmé esos papeles. Nunca te dije que quería vender la finca. Esa no es mi firma. Su rostro cambió al instante, endureciéndose. Mamá, esto es justo lo que temía. Empiezas a tener problemas de memoria. Por eso debes mudarte a la ciudad donde puedas recibir la atención médica que necesitas. La manipulación era tan brutal que me dieron arcadas. Problemas de memoria, repetí incrédula. ¿Estás diciendo que estoy senil? Daniel suspiró como si se tratara de un diálogo repetido. Mamá, no es tu culpa, es parte de envejecer. Justamente por eso tomé estas decisiones, para protegerte de ti misma. La crueldad de esas palabras me dejó sin aire. No solo me estaba robando ahora, también intentaba convencerme de que estaba loca. En ese instante sentí una mano suave en mi hombro. Era Maribel, mi abogada, quien había llegado con puntualidad, según nuestro plan. Buenas noches, Maribel, dijo con una sonrisa cálida. Espero que no te moleste que me una a ustedes. Daniel me miró confundido. ¿Quién es esta señora, mamá? Su voz ya no sonaba altiva, sino impregnada de un nerviosismo real. El control empezaba a escapársele. Daniel, dije al fin con una sonrisa auténtica, te presento a Maribel, mi abogada. Ella tiene algo muy interesante que decirte sobre esos papeles que acabas de mostrarme. El rostro de Daniel se volvió cenizo cuando Maribel tomó asiento junto a nosotros. La cena de despedida estaba a punto de transformarse en la confrontación que mi hijo Joz. Su expresión arrogante se borró de golpe. Ahora parecía un niño sorprendido en plena travesura. «Mamá, ¿qué significa esto?», preguntó con una voz que buscaba firmeza, pero que le temblaba. «¿Por qué trajiste a tu abogada a una cena familiar?». Sus ojos iban de Maribel a mí, intentando descifrar la situación. «Daniel, permíteme presentarme formalmente», dijo Maribel con una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. «Soy la doctora Maribel Ramírez, especialista en Derecho Patrimonial y Protección de Adultos Mayores. Tu madre me contrató la semana pasada después de que su hijo menor la alertara sobre ciertos planes que tú tenías con respecto a su propiedad». La manera en que remarcó la palabra planes hizo que Daniel palideciera todavía más. «No sé de qué hablan», murmuró, pero su voz carecía de la seguridad de hacía unos minutos. «Mamá me autorizó a vender la finca porque ya no puede manejarla sola. Todo está en regla». Maribel abrió su portafolio y colocó sobre la mesa una carpeta gruesa de documentos. «En regla, eso es curioso, Daniel. ¿Podrías entonces explicarme por qué la firma en estos papeles no coincide con ninguna de las auténticas que tu madre ha hecho en los últimos 40 años? Daniel tomó los documentos con manos temblorosas. «Estará mal. Mamá firmó esto voluntariamente. Yo estaba allí». Maribel extrajo otro documento y lo acompañó con una fotografía que ni siquiera yo había visto antes. «¿Te refieres a esta ocasión?», preguntó mientras me mostraba la imagen. En ella se veía claramente a Daniel solo en su oficina firmando él mismo los papeles. ¿Dónde conseguiste esa foto?», preguntó con un hilo de voz. El color había desaparecido de su rostro y gotas de sudor perlaban su frente. «Daniel, ¿de verdad pensaste que podías falsificar documentos sin dejar huella?», replicó Maribel con una calma que contrastaba con el pánico de mi hijo. «Tenemos cámaras de seguridad en el edificio de tu oficina.
También las grabaciones de las llamadas, donde discutiste el plan con tu cómplice. ¿Qué cómplice?, pregunté sorprendida. Aquello era nuevo para mí. Maribel me miró un instante antes de continuar. Javier Montenegro, el supuesto comprador de la finca, en realidad es tu socio en esta estafa. El plan era que Javier comprara la propiedad a un precio inflado y luego tú le devolvieras en efectivo la diferencia, quedándote con los 4 millones para tus inversiones. Daniel se aferró a su copa como a un salvavidas en medio de la tormenta. «Eso no es cierto», murmuró con desesperación. «Javier es un comprador legítimo, quiere la finca para un proyecto turístico». Maribel sonrió con una seguridad que me llenó de orgullo. Daniel Javier Montenegro no existe. Es una identidad falsa creada con documentos fraudulentos. La cuenta donde supuestamente depositó los 4 millones está ni a tu nombre. El restaurante parecía desvanecerse a nuestro alrededor. Éramos solo los 3 en esa mesa y la tensión podía cortarse con un cuchillo. Mamá, dijo Daniel girándose hacia mí con ojos suplicantes, tú me conoces. Yo jamás te haría daño. Tiene que haber un malentendido. Por un instante vi al niño que solía correr a mis brazos cuando despertaba con pesadillas y mi corazón de madre se estremeció. Pero enseguida recordé aquel cheque de $15,000 y su orden cruel de irme muy lejos. Daniel, ¿es cierto lo que dice Maribel?, pregunté con una voz sorprendentemente serena incluso para mí. ¿De verdad falsificaste mi firma para quitarme la finca? Mi hijo mayor me sostuvo la mirada y por un momento creí que confesaría, pero en vez de eso, su rostro se endureció y reapareció el hombre frío y calculador en que se había convertido. Mamá, tú no entiendes lo que está ocurriendo, dijo Daniel con nueva arrogancia. Sí, quizá tomé algunas libertades con los documentos, pero fue por tu bien. Tú ya no tienes la capacidad mental para tomar decisiones financieras. Alguien tenía que proteger lo que construiste antes de que cometieras alguna locura senil. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Antes de que yo respondiera, Maribel intervino. Daniel, ¿eres consciente de que acabas de admitir fraude documental, abuso financiero contra una persona mayor y falsificación de papeles oficiales? Porque todo esto está siendo grabado. Señaló hacia una pequeña grabadora que había colocado discretamente sobre la mesa. Daniel comprendió de inmediato que había caído en una trampa perfectamente armada. Además, prosiguió Maribel con firmeza, debes saber que la finca nunca pudo venderse legalmente, porque la semana pasada tu madre la transfirió a un fideicomiso irrevocable. Ella es la única beneficiaria de por vida y cualquier intento de venta queda automáticamente anulado. Daniel me miró con absoluto desconcierto. ¿Qué significa eso?, preguntó con voz ronca. Significa, hijo mío, respondí con firmeza, que no solo no puedes vender mi finca, sino que ahora enfrentas un problema muy grande. El supuesto comprador Javier Montenegro, que según Maribel eres tú mismo, ya pagó por una propiedad que nunca podrá poseer. ¿Dónde están los 4 millones de dólares que supuestamente recibió por ella? La realidad lo golpeó como un tsunami. Yo invertí ese dinero, balbuceó Daniel. Está en acciones de una empresa tecnológica, puedo recuperarlo. Maribel negó con la cabeza. Daniel, revisamos esa supuesta inversión. La empresa Tecnolatino Solutions no existe. Es otra compañía fantasma que inventaste para esconder el dinero. ¿Dónde están en realidad los 4 millones? Daniel se dejó caer en la silla desinflado. En ese instante Andrés se levantó de su mesa y se acercó. Perdón por interrumpir, dijo con voz tensa, pero creo que Daniel debe saber que el banco ya congeló todas sus cuentas por actividades sospechosas. Daniel lo miró con una mezcla de derrota y sorpresa.
Andrés, ¿tú también estás metido en esto? Su tono era el de un hombre cuyo mundo se desmoronaba. Claro que sí, estoy metido, respondió Andrés con una firmeza que nunca le había escuchado. Fui yo quien le contó a mamá tus planes. Yo la convencí de buscar a Maribel. Y yo avisé al banco cuando descubrí tus transferencias fraudulentas. Daniel lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Por qué?, preguntó con voz rota. ¿Por qué me traicionaste? Andrés se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro. Daniel, yo no te traicioné. Tú traicionaste a nuestra familia cuando decidiste robarle a mamá todo lo que había construido en 40 años. Tú la traicionaste cuando la trataste como a una carga senil. Lágrimas resbalaron por las mejillas de Andrés. El mesero se acercó incómodo, preguntando si todo estaba bien. «¿Todo está perfectamente bien?», respondí con una sonrisa que probablemente parecía feroz. «Solo estamos teniendo una conversación muy necesaria sobre la honestidad y el respeto». El joven se retiró aliviado lejos de nuestro drama. Daniel levantó la vista hacia mí con lágrimas en los ojos. «Mamá, lo siento. Sé que me equivoqué, pero lo hice pensando en el futuro de la familia». Maribel y yo intercambiamos una mirada. A pesar de todo, mi hijo mayor seguía intentando manipularme con excusas. La transformación de aquel niño dulce en este hombre egoísta estaba completa. Sus lágrimas ya no me conmovían. En 40 años había aprendido a distinguir entre el arrepentimiento verdadero y la manipulación desesperada. Daniel, le dije con voz más firme de lo que sentía, si de verdad hubieras pensado en el futuro de la familia, habrías hablado conmigo antes de tomar decisiones sobre mi vida y mi propiedad. Sus sollozos se hicieron más intensos, pero yo ya no era aquella madre que se derretía con las lágrimas de sus hijos. «Mamá, por favor», suplicó Daniel aferrándose a mi mano. «Sé que me equivoqué, pero podemos arreglarlo todo. Puedo devolver el dinero, puedo cancelar las inversiones, puedo hacer que todo vuelva a la normalidad». Su desesperación era evidente, pero también mostraba que aún no comprendía la magnitud de lo que había hecho. «Daniel, ¿dónde está exactamente el dinero que dices haber invertido?», preguntó Maribel con una calma que yo reconocí como puramente profesional. Él se secó los ojos con la servilleta e intentó recuperar su pose de hombre de negocios. «El dinero está en una cuenta de inversión offshore. Es un proceso complicado, pero puedo moverlo en unos días». Maribel sacó otra carpeta de su portafolio. «Hablas de la cuenta en las Islas Caimán que abriste la semana pasada bajo el nombre de H.M. Holdings, porque esa cuenta ya está bajo investigación por lavado de dinero». El rostro de Daniel se desmoronó por completo. ¿Cómo saben todo esto?», murmuró más para sí que para nosotros. «Daniel, cuando intentas robarle $4 millones a tu propia madre, inevitablemente despiertas alertas bancarias internacionales», explicó Maribel con una frialdad profesional que me dejó impresionada. Transferencias internacionales de esa magnitud sin respaldo comercial legítimo siempre son revisadas por las autoridades. Andrés tomó la mano de su hermano con tristeza genuina. «Hermano, ¿en qué momento llegamos a esto? ¿Cuándo decidiste que el dinero valía más que nuestra madre?». Daniel levantó la vista hacia él, con una mezcla de rabia y desesperación. «Tú no entiendes, Andrés. Siempre fuiste el hijo favorito, el que nunca tuvo que preocuparse por nada. Yo soy el mayor. Yo debía la finca por derecho propio». «El hijo favorito», repetí incrédula. «Daniel, los traté a los dos igual. Les di las mismas oportunidades, la misma educación, el mismo amor». Él soltó una risa amarga que me heló.
El mismo amor mamán Andrés siempre pudo hacer lo que quería. Se fue a estudiar arte, se casó con quien quiso. Nunca tuvo que probar nada. Yo tuve que estudiar administración porque tú decías que alguien debía encargarse del negocio familiar. Sus palabras me atravesaron como un relámpago. Durante todos esos años, Daniel había guardado un resentimiento que yo nunca sospeché. Hijo, yo jamás te obligué a estudiar administración. Tú me dijiste que te atraían los negocios. Daniel negó con violencia. Yo quería estudiar música, mamá. Quería ser compositor. Pero tú necesitabas a alguien pato que entendiera de números y contratos, así que sacrifiqué mis sueños por la familia. El silencio que siguió a esa confesión fue ensordecedor. Andrés me miró con sorpresa, claramente ignorante de esta parte de la historia. Maribel observaba todo con una atención serena, quizá acostumbrada a que en estos enfrentamientos familiares emergieran heridas profundas. Daniel, dije al fin, si sentías que estabas obligado a estudiar algo que no querías, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Para qué? Contestó con amargura. La finca siempre fue tu prioridad número 1. Tus plantas, tus animales, tus cosechas. Nosotros éramos secundarios. Andrés lo entendió y se fue a vivir su vida. Yo me quedé esperando a que algún día reconocieras mi sacrificio. Sus palabras me dolieron más de lo que hubiera querido admitir porque en el fondo había algo de verdad. Daniel, es cierto que la finca fue esencial para mí. Admití con sinceridad. Era mi manera de asegurarles un futuro, pero nada justifica que me robes lo que construí durante 40 años. Daniel se cubrió el rostro con las manos. No quería robarte, mamá. Quería que me vieras como tu socio, como tu heredero legítimo. Quería demostrar que podía multiplicar el valor de la finca con inversiones inteligentes. Maribel intervino suavemente. Daniel, ¿entiendes que hay vías legales para eso? Podrías haber presentado a tu madre un plan de negocios. Podrías haberle pedido que te incluyera como socio en la gestión de la finca. Podrías haber propuesto invertir parte de las ganancias en otros proyectos. Daniel levantó la mirada con una mezcla de frustración y desesperanza. Lo intenté, dijo con voz quebrada. Durante años te hablé de modernizar la finca, de diversificar el negocio, de explorar nuevas inversiones. Pero siempre me decías que la finca estaba bien como estaba, que no necesitaba cambios. Tuve que reconocer que en eso Daniel tenía razón. Yo había sido demasiado conservadora, tal vez reacia en exceso, a cualquier cambio. Pero eso no te daba derecho a decidir por mí sobre mi propiedad. Le respondí con firmeza. Si querías cambios, debiste insistir más, buscar la manera de convencerme, no recurrir al engaño. Daniel asintió lentamente, como si por fin comprendiera la gravedad de lo que había hecho. Lo sé, mamá, lo sé, y me odio por ello. Pero cuando apareció la oportunidad de Tecnolatino pensé que podía probar mi valor sin pedirte permiso. Daniel, intervino Andrés con suavidad. Tecnolatino no existe. Maribel ya lo aclaró. ¿En qué invertiste realmente el dinero? Daniel permaneció callado varios minutos, debatiendo consigo mismo si seguir mintiendo o confesar. Finalmente dejó escapar un suspiro. Lo invertí en criptomonedas, admitió apenas audible. Creí que podía triplicar el dinero en pocos meses y devolverte la finca con una ganancia enorme. Su confesión cayó sobre la mesa como un mazazo. ¿Criptomonedas?, repetí incrédula. Daniel, apostaste $4 millones míos en criptomonedas a escondidas. Maribel se inclinó hacia adelante con gesto profesional. Daniel, ¿puedes ser más específico? ¿Qué criptomonedas? ¿A través de qué plataforma? Él parecía un hombre que acababa de firmar su propia ruina financiera. Invertí en varias monedas nuevas que prometían rendimientos altísimos, murmuró.
Luna Coin Galaxy Token y otras cuyo nombre ya ni recuerdo. El asesor me juró que eran oportunidades únicas. Maribel y Andrés se miraron con espanto. Daniel dijo: Andrés con voz temblorosa: esas son estafas clásicas de criptomonedas. ¿Cuánto queda? Daniel se desplomó en su silla. Según el último reporte, quedan unos $300.000. El resto se perdió cuando varias monedas colapsaron la semana pasada. El silencio fue absoluto. 4 millones reducidos a 300.000 en pocos días. Mi mente apenas podía procesar semejante desastre. 300.000, repetí lentamente. Daniel, perdiste 3.700.000 en una semana. Él asintió sin atreverse a levantar la vista como un niño sorprendido tras romper el jarrón más valioso de la casa. Pensé que era solo una corrección temporal del mercado. El asesor me dijo que toda inversión tiene volatilidad al inicio. Maribel cerró los ojos un instante calculando seguramente el alcance legal de esa revelación. Daniel, ¿tienes documentos de estas inversiones? ¿Contratos, recibos, correos de ese supuesto asesor? Preguntó con una urgencia distinta. Daniel rebuscó nerviosamente en su maletín y sacó un fajo de papeles arrugados. Aquí están algunos papeles, pero la mayoría de las transacciones fueron en línea. Maribel revisó rápidamente los documentos y su expresión se fue tornando más seria a cada hoja. Daniel, esto no son comprobantes de inversión reales, dijo al terminar. Son formularios típicos de una estafa piramidal con criptomonedas. No solo perdiste el dinero de tu madre, también fuiste víctima de un fraude gigantesco. Daniel levantó la vista con un destello de esperanza. Entonces significa que puedo recuperar el dinero. Maribel negó con tristeza. Significa que los estafadores ya desaparecieron con los fondos y la posibilidad de recuperar algo es prácticamente nula. La realidad de la situación cayó sobre todos como una losa. Daniel no solo había roto mi confianza y manipulado mi patrimonio, también había hecho desaparecer para siempre una fortuna que representaba 4 décadas de trabajo. La justicia poética era brutal. El hijo que quería presumir de su habilidad financiera había caído en la trampa más elemental del mundo digital. El abatimiento en su rostro era total. No solo había perdido el respeto de su familia, sino que había destruido aquello mismo que codiciaba. Mamá murmuró con un hilo de voz. ¿Qué voy aquí a hacer ahora? No tengo cómo devolverte el dinero. Mi casa está hipotecada, mis tarjetas de crédito reventadas, y ahora las autoridades congelaron mis cuentas. Por primera vez en la noche vi vulnerabilidad auténtica en él, en lugar de manipulación calculada. Daniel, eso ya no es mi responsabilidad, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Tú tomaste esas decisiones sin consultarme, creyendo que tenías derechos sobre mi vida y mi propiedad. Ahora tendrás que asumir las consecuencias. Maribel asintió con aprobación mientras acomodaba los documentos. Maribel tiene razón, Daniel. Eres un adulto de 42 años. Las decisiones fueron tuyas, y las consecuencias también lo son. Andrés tomó la mano de su hermano con genuina compasión. Daniel, te apoyaré en lo que pueda, pero primero tienes que aceptar que lo que hiciste estuvo terriblemente mal. Daniel apretó la mano de Andrés como si fuera su último salvavidas. ¿Vas a denunciarme a la policía?, mamá preguntó con terror en los ojos. Su pregunta me sacudió porque pese a todo seguía siendo mi hijo. Maribel respondió antes de que yo pudiera hacerlo. Daniel, técnicamente ya fuiste denunciado. Los bancos reportaron de inmediato las transacciones sospechosas a las autoridades. El fraude documental, la falsificación de firmas y el abuso financiero contra una persona mayor son delitos graves que se investigan de oficio.
Daniel se puso blanco como el papel. Eso significa que voy a ir a la cárcel. Depende de varios factores, explicó Maribel con profesionalismo. Tu cooperación con la investigación, tu disposición a devolver lo poco que queda y la decisión de tu madre sobre si procede con cargos civiles adicionales. Todas las miradas se posaron en mí. La decisión más dura de mi vida estaba frente a mí: enviar a mi propio hijo a prisión o buscar otra vía de justicia. Daniel, quiero que me escuches con mucha atención, dije después de un largo silencio. Lo que hiciste no solo me robó dinero, también destruiste la confianza que deposité en ti durante 42 años. Me trataste como si fuera una anciana senil sin respeto ni consideración. Daniel volvió a llorar, pero esta vez parecía sincero. Mamá, lo siento, nunca quise dañarte, solo quería impresionarte. ¿Impresionarme robándome?, pregunté incrédula. ¿Impresionarme tratándome como un estorbo? Daniel negó desesperado. No, mamá. Quería impresionarte multiplicando el dinero, devolviendo la finca con mejoras, demostrarte que podías ser el hijo exitoso que soñabas. Sus palabras mostraban una visión distorsionada que me preocupó profundamente. Daniel, yo nunca quise que fueras distinto, respondí con tristeza. Solo quería que fueras honesto, trabajador y respetuoso. El éxito financiero jamás fue lo importante. Andrés asintió con fuerza. Mamá siempre dijo que lo esencial era ser buenas personas, no millonarios. Daniel lo miró como si lo escuchara por primera vez. Maribel carraspeó para atraer la atención a lo legal. Maribel, debemos hablar de los pasos siguientes. Daniel enfrentará cargos criminales de todos modos, pero tú puedes decidir sobre las sanciones civiles. Tomé aire procesando todo. Mi hijo había cometido delitos graves, había perdido una fortuna, y ahora parte de su destino dependía de mí. Maribel, ¿qué opciones tengo?, pregunté. Puedes demandar civilmente buscando la recuperación total con penalidades, o negociar un acuerdo para que devuelva los 300.000 restantes, más un plan de pagos, evitando algunas sanciones civiles. ¿Y si elijo la demanda completa?, pregunté. Daniel perdería su casa, su auto y cualquier activo, además de quedar endeudado de por vida con daños punitivos. La dureza de esas opciones me estremeció. Una parte de mí deseaba que pagara hasta el último centavo, otra recordaba al niño que fue. Mamá, por favor, suplicó Daniel entre lágrimas. Sé que no merezco tu perdón, pero haré todo para compensarte. Venderé todo, trabajaré día y noche, encontraré cómo devolverte cada peso perdido. Sus promesas sonaban sinceras, pero yo ya había aprendido a desconfiar de las palabras fáciles. Daniel, ¿cómo puedo confiar en ti después de lo que hiciste?, le pregunté de frente. ¿Cómo sé que no es otra manipulación para evitar las consecuencias? Él se secó los ojos y me miró con una seriedad que no veía en años. Porque ahora entiendo que perdí lo más valioso, tu respeto y tu confianza. El dinero se puede recuperar, eso quizá no. Andrés intervino suavemente, mamá. ¿Puedo sugerir algo? Asentí. ¿Y si le damos a Daniel una oportunidad de probar que habla en serio, pero con condiciones estrictas? Maribel arqueó las cejas con interés. ¿Qué condiciones?, preguntó. Que Daniel devuelva de inmediato los 300.000 que quedan, venda su casa y su auto para generar fondos y acepte trabajar en la finca sin salario hasta restituir parte del daño, todo bajo supervisión legal y con reportes mensuales a Maribel. Daniel aceptó desesperado. Es interesante, dijo Maribel, pero habría que incluir consecuencias claras si incumple, además de impedirle acceso a tus bienes sin autorización legal. Él parecía dispuesto a aceptar cualquier condición que lo librara de la ruina total.
¿Y la relación familiar?, pregunté, tocando el verdadero fondo. ¿Cómo reconstruimos la confianza que destruiste? Daniel tardó varios minutos en responder. Mamá, no tengo derecho a pedir otra oportunidad. Pero si me dejas trabajar en la finca no como heredero, sino como empleado, quizá pueda demostrar que respeto tu trabajo y tu autoridad. Su tono parecía humilde, aunque sabía que las palabras resultan fáciles en medio de la desesperación. Dani, en la finca exige madrugar a las 5, trabajar bajo el sol, ensuciarse las manos. Son tareas que siempre consideraste por debajo de tu educación. ¿De verdad estás dispuesto? Él asintió con fuerza. Mamá, haré lo que sea necesario. Quiero recuperar tu respeto aunque me lleve toda la vida. Maribel anotaba mientras hablábamos. Si avanzamos con un acuerdo, deben quedar definidos el monto de restitución, cronograma de pagos, condiciones laborales, sanciones y un periodo de prueba. Daniel aceptó de inmediato cada requisito. Entonces añadí la condición final: Daniel, si aceptas este acuerdo, nunca volverás a cuestionar mis decisiones sobre la finca, ni presionarme para cambios que yo no quiera. Mi propiedad es mía, y mis decisiones son finales. Él inclinó la cabeza solemnemente. Entiendo, mamá. No volveré a cruzar ese límite. El restaurante estaba casi vacío cuando terminamos esa conversación que marcaría nuestras vidas para siempre. El mesero se acercó con cautela a preguntar si necesitábamos algo más, claramente, esperando que termináramos. Solo unos minutos más, le respondí amable. Las decisiones que marcarían nuestras vidas no podían tomarse a la prisa. En ese instante supe qué debía hacer. Daniel, voy a darte una oportunidad de redimirte, pero bajo mis términos y con supervisión legal. Tienes exactamente 1 año para demostrar que eres el hijo que crié, no el estafador en que te convertiste. Me miró con mezcla de alivio y terror, entendiendo que era su última posibilidad. Maribel redacta un contrato con lo acordado. Daniel devolverá de inmediato los 300.000 restantes. Venderá sus bienes para generar fondos adicionales y trabajará en mi finca sin salario durante 12 meses. Además, quiero reportes mensuales de su progreso, y si incumple, procederemos con la demanda completa. Maribel asentía mientras escribía. Daniel se secó las lágrimas y me sostuvo la mirada. Mamá, acepto todo. Te prometo que trabajaré más duro que nunca. Su voz temblaba, pero había determinación. Pero entiende algo, Daniel, le respondí con severidad. Esto no es reconciliación, es trabajo supervisado. La confianza se recupera día a día y puede tomar años. Andrés tomó la mano de su hermano con emoción. Estoy orgulloso de mamá por darte esta oportunidad. Aprovéchala. Daniel asintió. Gracias por proteger a mamá cuando yo la traicionaba. Espero aprender de ti. Por primera vez sentí una pizca de esperanza en su voz. Ahora hablemos de condiciones, dijo Maribel, ordenando sus papeles. Mañana mismo debes transferir los 300.000 a una cuenta de restitución que manejaré yo. Luego tendrás 30 días para vender casa-auto y demás activos. Daniel aceptó sin protesta. ¿Y dónde viviré?, preguntó inquieto. En la finca conmigo, respondí. Pero no en la casa principal. Habrá una cabaña para ti, igual que los demás trabajadores. Sin privilegios especiales por ser mi hijo, añadí tajante. Al contrario, con más supervisión por la traición cometida. Maribel continuó. Durante este año no podrás hacer ninguna operación financiera sin autorización, ni préstamos, ni inversiones, ni cuentas nuevas. Daniel bajó la cabeza. Entiendo, debo demostrar que sé manejar lo básico antes de algo mayor. Y algo más, añadí. Vas a aprender cada labor de la finca, ordeñar vacas, sembrar café
reparar cercas, limpiar establos. Vas a entender lo que significa construir con tus manos. Daniel asintió enérgico. Mamá, estoy listo. Quiero comprender lo que hiciste todos estos años. Andrés sonrió por primera vez en la noche. Daniel, ese trabajo cambiará tu forma de ver todo. Cuando tocas la tierra entiendes que el dinero no son solo cifras. Cada peso es sudor, esfuerzo y sacrificio. Quizás sí aprendas a valorar lo que mamá construyó. También debes entender, continué, que nuestra relación cambiará por completo. Ya no eres mi hijo que espera favores o trato especial. Eres mi empleado y tendrás que ganarte cada oportunidad. Daniel asintió con solemnidad. Lo entiendo, mamá. Sé que perdí ese derecho cuando te traicioné. Espero recuperarlo con el tiempo. Maribel cerró su carpeta con calma. Maribel, este acuerdo es duro pero justo. Le da a Daniel un camino de redención mientras protege tus intereses. Me giré hacia él con seriedad. Daniel, si fallas en este acuerdo, no habrá tercera oportunidad. Procederé con la demanda completa y cortaré todo lazo contigo. Lo comprendo, mamá, respondió con voz quebrada pero firme. Es mi última oportunidad de volver a ser tu hijo, y no la voy a desperdiciar. Sus palabras sonaban sinceras, pero sabía que solo los hechos hablarían. Bien, entonces mañana comenzamos. Listo en la finca a las 5 de la mañana. El mesero se acercó otra vez. Perdón, necesitamos cerrar en 15 minutos. Maribel guardó sus documentos. Perfecto. Mañana en mi oficina firmamos lo oficial. Daniel asintió aún procesando lo aceptado. Al levantarnos, Andrés lo abrazó con lágrimas contenidas. Hermano, estoy orgulloso de ti. Será duro, pero es lo que necesitas. Daniel le devolvió el abrazo con fuerza. Gracias por no dejarme, Andrés. Necesito tu ayuda para no desviarme. Lo miré fijamente. Durante estos 12 meses, no solo compensarás el dinero perdido. Trabajarás para recuperar el respeto, la confianza y la familia que casi destruiste. Daniel me miró con una humildad que no veía desde que era niño. Mamá, sé que no merezco esto, pero haré todo para ser digno. Maribel nos acompañó hasta la salida. Maribel, tu manera de manejar esto fue admirable. Le das a Daniel una oportunidad, pero con todas las protecciones legales para ti. Le agradecí sinceramente. No habría podido enfrentar esto sin tu apoyo legal. Mañana nos vemos para la firma. Al salir al aire fresco sentí que acababa de librar una batalla épica. La traición de Daniel había sido devastadora, pero al menos ahora había un camino. Daniel, le advertí antes de despedirnos, mañana a las 5. Estarás en la finca trabajando como cualquier otro empleado. No llegues tarde. Él asintió solemne. No te fallaré, mamá. Esta vez no lo haré. Andrés se ofreció a llevarme a casa, pero preferí manejar sola para asimilar lo vivido. En el trayecto de regreso a la finca repasé la noche más intensa de mi vida. Mi hijo me había traicionado de la forma más cruel, pero yo había demostrado que una mujer de 67 años podía defenderse y marcar límites firmes. El futuro era incierto, pero ahora se escribía bajo mis reglas. Al llegar y ver mis tierras iluminadas por la luna, sentí una calma profunda. Esa tierra seguía siendo mía. 4 décadas de trabajo estaban protegidas y quizás aún había una posibilidad de recuperar a mi hijo, aunque esta vez bajo mis condiciones. La mujer que había levantado un patrimonio con sus propias manos no sería derrotada ni siquiera por su propia sangre. 3 meses después de aquella noche decisiva desperté a las 4:30 de la mañana como siempre. Ya no necesitaba despertador, mi cuerpo estaba acostumbrado tras tantos años.
Mientras me vestía, escuché pasos afuera. Daniel ya estaba listo para comenzar su jornada a las 5. Los primeros días fueron brutales para él. Sus manos, antes acostumbradas a papeles y calculadoras, se llenaron de ampollas. Su espalda se resintió cargando sacos y herramientas. Pero para mi sorpresa nunca se quejó. Cada mañana estaba puntual, dispuesto a trabajar. «Buenos días», mamá me saludó al verme. Su aspecto había cambiado drásticamente. Piel curtida por el sol, manos ásperas, músculos marcados por el esfuerzo. Pero más que lo físico, era su actitud. Ya no había arrogancia, solo respeto y humildad aprendida a base de trabajo duro. «Buenos días». Daniel, respondí con la misma neutralidad profesional que mantuve durante esos meses. No era frialdad, era la distancia necesaria entre empleadora y empleado. «Hoy revisaremos el sector norte del cafetal. Necesita poda y fertilización». Daniel asintió y fue por las herramientas sin que se lo pidiera. Había aprendido la rutina rápido. Mientras caminábamos lo observé interactuar con las plantas. Al inicio eran solo objetos de tarea, pero poco a poco entendió que cada cafeto es un ser vivo que requiere cuidado. «Esta planta parece enferma», comentó al señalar unas hojas amarillentas. Su observación era correcta. «¿Qué crees que lo causa?», pregunté poniendo a prueba lo aprendido. Se inclinó para mirar de cerca. «Puede ser exceso de agua, falta de nutrientes o alguna plaga». Su respuesta me mostró que estaba prestando atención. «Muy bien. ¿Y cómo lo solucionarías?». Pensó un momento antes de contestar. «Revisaría el drenaje del suelo, luego buscaría plagas o enfermedades en las hojas y ajustaría la fertilización según lo que encuentre». Su método me impresionó. Estaba empezando a pensar como agricultor, no solo a ejecutar órdenes. En estos 3 meses, Maribel había vigilado su progreso con rigor. Daniel había cumplido cada condición, transfirió los 300.000 restantes, vendió casa y auto, y entregó todos los fondos obtenidos. El total recuperado hasta entonces era de 550.000, apenas una fracción de lo perdido, pero un comienzo valioso. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo personal?», dijo Daniel mientras podábamos los cafetos. Era la primera vez en 3 meses que rompía el silencio laboral. «Puedes preguntar», respondí sin dejar de trabajar. «¿Algún día podrás perdonarme por lo que hice?». La pregunta me golpeó más fuerte de lo esperado. Lo miré directamente. «Daniel, el perdón no es un premio por buen comportamiento. Se construye día a día, acción tras acción». Daniel asintió con seriedad, entendiendo que no habría respuestas fáciles. «Cumples con las tareas diarias, pero la confianza profunda tarda años en recuperarse». «Lo sé, mamá», respondió con sinceridad. «Cada jornada entiendo mejor lo que destruí cuando te traicioné. Esta tierra no es dinero, es tu vida, tu legado». Sus palabras me conmovieron, al fin comprendía. Esa tarde Andrés vino como cada fin de semana. La dinámica con su hermano era otra. Ya no debía protegerme de él. Ahora podían hablar como hermanos. «¿Cómo te sientes después de 3 meses de trabajo físico?», preguntó Andrés en la cena. «Cansado pero satisfecho», contestó Daniel. «Es extraño, pero hay algo gratificante en ver frutos tangibles al final del día». Andrés sonrió. «Eso es lo que mamá siempre intentó enseñarnos». Daniel asintió con nostalgia. «Lástima que lo entendí tan tarde». Durante la cena relató cómo al inicio los trabajadores lo miraban con recelo. Sabían que era tu hijo y que algo había pasado, pero cuando vieron que hacía el mismo trabajo, empezaron a aceptarme. Su esfuerzo estaba ganando respeto por méritos propios.
Hay algo que debemos hablar, le dije luego. Maribel me informó que el proceso legal avanza bien. Han detenido a algunos de los estafadores de las criptomonedas. Daniel se irguió interesado. ¿Eso significa que podemos recuperar más dinero? Asentí con cautela. Tal vez, pero tendrás que testificar contra ellos. No dudo. Haré lo que sea necesario para enmendar mi error. Su disposición inmediata me demostró que estaba comprometido. Bien, Maribel coordinará las reuniones con los fiscales. Daniel asintió decidido. Esa noche, tras la partida de Andrés y el regreso de Daniel a su cabaña, me senté en el porche a reflexionar. La transformación había sido notable, pero sabía que 3 meses eran solo el inicio. Los cambios profundos en una persona tardan años en consolidarse. Aún así, por primera vez desde aquella noche en el restaurante sentía esperanza. Daniel mostraba disciplina, humildad y respeto. Lo más importante, seguía mis instrucciones sin manipular. Eso era la base para reconstruir algún día una relación familiar. Al día siguiente, domingo día de descanso en la finca, Daniel había hecho costumbre usarlo para estudiar manuales de café, ganadería y nuevas técnicas de riego. Ver a mi hijo estudiando por iniciativa propia sobre el trabajo de la finca me producía una satisfacción que no sentía en años. Daniel, le dije cuando lo encontré leyendo bajo un árbol de mango, «Quiero preguntarte algo». Él levantó la vista atento. «¿Qué planes tienes cuando termine este año de prueba?» Cerró el libro y me miró con seriedad. «Mamá, si tú lo permites, quiero seguir en la finca no como hijo privilegiado, sino como empleado que se ha ganado su lugar». Su respuesta me sorprendió. «¿No extrañas tu oficina, los trajes, las reuniones de negocios?» Daniel negó con firmeza. Esa vida estaba construida sobre ambiciones vacías. Aquí, aunque sea más duro, todo se siente real y honesto. Sus palabras mostraban una madurez desconocida en él. «Daniel, aún te quedan 9 meses de prueba», le recordé. «Muchas cosas pueden cambiar». Él asintió. «Lo sé, mamá, pero cada día estoy más convencido de que este es mi camino». Su sinceridad me hizo pensar que tal vez había recuperado al hijo que creí perdido. Esa tarde, mientras lo veía reparar una cerca bajo el sol, sentí emociones encontradas, orgullo por su transformación, dolor por lo vivido y esperanza en lo que podríamos reconstruir. La justicia ya se había servido, pero lo más importante era que la redención estaba tomando forma día tras día en su esfuerzo honesto. Un año después de aquella cena que cambió nuestras vidas, desperté con una sensación distinta. Ese día terminaba el periodo de prueba de Daniel, y por primera vez en 12 meses, me sentía optimista respecto al futuro. El sonido de pasos en el patio me confirmó que ya estaba listo para otra jornada que había moldeado su carácter. Durante ese año, Daniel había cumplido cada condición. Trabajó del amanecer al anochecer, aprendió cada aspecto de la finca y mostró una disciplina que jamás imaginé. Más aún, había logrado recuperar $800,000 gracias a la venta de sus bienes y a su cooperación con las autoridades para atrapar a los estafadores. «Buenos días», mamá me saludó al verme salir. Su transformación física era evidente: piel curtida, músculos trabajados y manos llenas de callos. Pero lo más notable era el cambio en su actitud. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por respeto y humildad. «Buenos días». Daniel, respondí con una calidez que había estado ausente. «Hoy es un día especial». Él sonrió con nerviosismo. «Sí, mamá, se cumple mi año de prueba. Quiero que sepas que has superado mis expectativas», le dije con sinceridad. «Trabajamos juntos en el campo como tantas veces, pero esta vez observé con otros ojos
la forma paciente con que enseñaba a los nuevos, el cuidado al podar, la gentileza hacia los animales. Era el hombre en que había esperado que se convirtiera durante 42 años. Al mediodía Maribel llegó para la reunión final. Durante el año había monitoreado su progreso con informes mensuales. Maribel, en todos mis años de abogada familiar rara vez he visto una transformación tan completa como la de Daniel, me dijo mientras revisaba los documentos. Cumplió cada término del acuerdo. Devolvió 800.000 de los 4 millones, trabajó sin salario por 12 meses y demostró un cambio genuino en carácter y valores. Daniel se sentó con nosotras visiblemente nervioso, esperando mi decisión sobre su futuro en la finca y en nuestra familia. Daniel, le dije mirándolo directo a los ojos. Hace un año me traicionaste de la forma más cruel. Robaste mi confianza, falsificaste mi firma e intentaste arrebatarme lo que construí durante 4 décadas. Bajó la mirada avergonzado, pero continué. Este año has demostrado que puedes cambiar. Has trabajado más duro que cualquier empleado en 40 años, aprendiste a respetar esta tierra y entendiste lo que significa crear algo con tus manos. Mostraste humildad, disciplina y un compromiso real. La emoción en su rostro era evidente. Por eso he decidido ofrecerte un lugar permanente en la finca, no como heredero automático, sino como socio junior, con salario justo y participación en las decisiones operativas. Daniel me miró incrédulo con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿De verdad confías en mí para eso, mamá? La confianza completa llevará años, le aclaré, pero mereces la oportunidad de seguir demostrándolo. Sin embargo, habrá condiciones. Maribel sacó un contrato ya preparado. Seguirás bajo supervisión legal 3 años más y toda decisión financiera importante requerirá aprobación de tu madre. Daniel aceptó sin leer. Mamá, solo el hecho de que me dejes quedarme ya es más de lo que merezco. Sus lágrimas de gratitud me conmovieron. Todos merecemos segundas oportunidades cuando estamos dispuestos a trabajar por ellas. Le tendí mi mano y al tomarla sentí que recuperaba a mi hijo. Esa tarde llamamos a Per Andrés para contarle. Su alegría fue genuina. Daniel, estoy orgulloso de ti. Has demostrado que puedes cambiar. Los 3 nos abrazamos por primera vez en más de un año. Durante la cena, Daniel preguntó lo que había guardado en silencio, mamá. ¿Algún día podrás perdonarme completamente? Reflexioné antes de responder. El perdón no es un evento único, es un proceso. Cada decisión honesta, cada muestra de respeto, cada día de trabajo, contribuye a él. Ya no siento la ira de hace un año, ni la traición como herida abierta. Ahora siento esperanza. Esperanza de que hallaste tu camino y de que podemos construir una relación nueva sobre respeto mutuo. Esa noche, al prepararme para dormir, pensé en el año más duro de mi vida. Mi hijo me había traicionado, pero también me dio la ocasión de demostrar mi fortaleza. Puse límites firmes, exigí respeto y establecí condiciones para una reconciliación real basada en hechos, no palabras. Al día siguiente, Daniel comenzaría oficialmente como mi socio junior, tendría salario, responsabilidades reales y la oportunidad de contribuir a la misma finca que intentó arrebatarme. La justicia poética era perfecta. El hijo que quiso heredar sin esfuerzo, ahora debía ganárselo día a día. Mientras me acostaba escuché los grillos, el viento entre los árboles y el murmullo del ganado. Y un nuevo sonido me dio paz: los pasos de Daniel en su cabaña, preparándose para otra jornada de trabajo honesto. Yo había demostrado que ni siquiera mi propio hijo podía derrotarme cuando defendía lo que construí.
Más aún confirmé que el amor materno con límites y consecuencias claras podía abrir camino a una redención verdadera. Daniel había perdido $4 millones, pero encontró algo más valioso: su propósito, su alma y el camino de regreso a casa. Y yo había recuperado no solo mi patrimonio, sino la esperanza de que mi familia podía sanar y volverse más fuerte. A veces las traiciones más dolorosas se convierten en las mayores oportunidades de crecimiento, perdón y transformación. La finca, escenario de mi peor traición, ahora sería testigo de la redención más hermosa. Por primera vez en un año me dormí con una sonrisa, sabiendo que el futuro estaba lleno de posibilidades.